Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Javier, tocinillo de Agopasión. Tenemos aquí una comparativa súper esperada que me la habéis pedido un montón de veces, que es dos teles de gama alta mini LED Full Array, que son a la izquierda la TCL C855 y a la derecha la Sony Bravia 7, ambas en 77 pulgadas, con lo cual la comparativa es ideal y comparten muchísimas similitudes. Vamos a ver qué nos ha parecido. Como siempre, comentaros que muchísimas gracias tanto a Sony España como a TCL España por la cesión de ambos productos para su análisis y en este caso comparativa. Comentaros un poquito rápidamente las especificaciones técnicas, aquellos que no hayáis visto la review o los unboxing. La Bravia 7, por un lado, tenemos procesador XR, digamos revisión 2.0 para este año, con tecnología mini LED, con ese sistema nuevo de Sony que sabéis que es capaz de regular no solo las zonas, sino también la intensidad de cada mini LED para, digamos, tener como unas semizonas. El número de zonas total, en el caso de 65 pulgadas, son 480 zonas y el pico de brillo se establece más o menos en 2600-1700 nits. En el caso de la TCL tenemos 1344 zonas de atenuación, con lo cual hablamos de que triplica el número de zonas de la Sony y cuenta también con tecnología mini LED. En este caso no tiene ese sistema nuevo de Sony de regulación de la intensidad de los LED, tiene algo parecido pero no lo mismo. Y luego también, como digo, cuentan con muchas similitudes porque ambas son televisores con capa de Quantum Dot. Como veis, tienen el mismo sistema operativo. Los mandos a distancia que los tenéis aquí son muy parecidos, pero aquí, primer punto a favor de Sony, como veis, es retroiluminado, con lo cual en entorno oscuro como aquí me viene fenomenal. Y nada, no he probado nada ni grabado nada fuera de cámara para verlo con vosotros. Vamos a empezar ya fuerte, vamos a empezar con HDR. Bueno, como siempre, primero vamos con las opciones de imagen. Nos vamos a ir aquí a la Bravia 7 primero, nos vamos a imagen y sonido para que veáis que te hemos puesto los mejores ajustes posibles sin calibración con sonda, ¿vale? Ninguna de las dos teles está calibrada profesionalmente con sonda. Tenemos el brillo en máximo en HDR, contraste en 90, que es como tiene que estar en Sony, gradación preferida, que esto tiene su equivalente en TCL como veremos, que es para que mantenga la curva PQTF. Tenemos el dinero en 50, esto en no, oscurecimiento local, que es el local dimming en alto, y luminosidad máxima en alto. Color, lo más cercano al Delta 65 en Sony es Experto 1. Luego tenemos el tema de la nitidez en 50 y la recreación realista en manual 20. Gradación suave en bajo, ¿vale? El movimiento, como visteis en el vídeo de unboxing, lo tenemos al mínimo, que es el homogeneidad en 1, ¿vale? Y la claridad, para que no nos quite brillo, en mínimo. Nos vamos a ir ahora rápidamente a los ajustes de TCL. Vale, en la TCL, como veis, modo cine, vamos a darle a recuperar imagen para que veáis que aquí no hay ni trampa ni cartón. Y empezamos, ¿vale? Ajuste de imagen con el brillo en 100, contraste en 100, nivel negro en 50, esto desactivado, estiramiento de negro, esto tiene que estar quitado, es un contraste dinámico. Mapeo tono, aquí tenemos que dejarlo en desactivado, ¿vale? Es lo más cercano a la norma. Atenuación local en alto y contraste local desactivado. Gamma en 1 para que sea correcto en este modelo. Y nos vamos a color, tiene que estar en 50-50, esto en cálido. Dentro de claridad vamos a poner la nitidez en 5, que más o menos equivale a Sony, la recreación realista en 20, los filtros fuera, ¿vale? Dentro de movimiento yo personalmente dejaría esto en 0 y esto podemos darle un puntito. Y en experto, aquí es el equivalente a la gradación preferida, sería establecer el pico de brillo HDR en 2200, que es el brillo que tiene este televisor, ¿vale? Así tenemos las teles lo mejor configuradas posibles de serie y vamos a intentar poneros este tráiler a ver si no nos salta el copyright. Vamos a ver. Bueno, impresiones, ¿qué puedo ver? Estoy sentado justo en el centro entre ambas teles. Lo que puedo decir es que de fábrica la Sony viene con una mejor colorimetría, ¿vale? Es evidente, fijaos en el azul, como el azul de la TCL tira demasiado hacia el azul. Aquí también se puede ver bastante bien. En directo, por lo menos, el agua es turquesa en la Sony. Ya visteis en la calibración, en la review, que la TCL viene pasada a azul, con lo cual, con una calibración con sonda se vería con la tonalidad correcta, ¿vale? Que es básicamente en esta unidad me ha salido quitarle 12 o 14 puntos al azul, ¿vale? Fijaos que viene pasada a azul. Brillo, pues de momento os diría que las veo prácticamente igual de brillo. Lo que sí veo la TCL como un pelín, no lavada, sino como que está como que levantado detalle en sombra. También creo que lo comenté en la review y se puede solucionar, entre comillas, haciendo algo que hace el resto de mini LED en TCL, que es bajarle un puntito de detalle en sombra. Sí, yo creo que le va a quedar mejor. Aquí, que son muy parecidas, ¿eh? Tened en cuenta que si son 1700 nits la Sony, que no la he medido todavía, ojo, que estoy hablando de mi impresión,
De 1700 a 2200 hay muy poca diferencia. Perceptualmente a lo mejor es un 5% de diferencia, entonces es difícil de apreciar. Pero ambas se ven muy bien, no veas el pedazo de avance que han metido las mini LED. Vale, una cosa curiosa, fijaos en Sony, que cuando yo saco el menú, veis que el fondo negro no es negro, sino que es gris, porque no activa el local dimming. En cuanto quito los menús, ¡pop!, se vuelve negro del todo, ¿vale? En la TCL funciona siempre, como veis, está totalmente apagado ahora, como si estuviese el televisor apagado. Una curiosidad simplemente. He pausado el vídeo porque quería poner, si consigo ver dónde está el botón de ajustes en la TCL, aquí. Lo que os he comentado del detalle en sombra. Vamos a ponerle aquí el nivel negro en 49, ¿vale? Porque lo comenté en el unboxing y me sigue pareciendo, ahora que estoy viendo la Sony al lado, que exactamente está levantado el detalle en sombra. Y bueno, vamos a ver qué diferencias podemos encontrar. Ahora se parece bastante más. Bastante más. Y ojo que yo diría que veo... muy parecidas, ¿eh? Pero me da la sensación de que tiene mejor o más brillo Sí, parece que tiene un poquito más de brillo la Sony. Curioso. O más que brillo, por aquí, por ejemplo, la armadura del rey brilla más en la TCL. Más que brillo es como que controla mejor los detalles especulares de las altas luces, ¿vale? Para que veáis lo importante que es un buen mapeo tonal. Aquí el reflejo de la capa brilla más en la TCL. Sí, ahora se parecen bastante más al bajarle el detalle en sombra a 49. Aún así, incluso en la cámara creo que se aprecia como o la Sony tiene el detalle en sombra un pelín aplastado o la TCL lo sigue teniendo un poquito levantado. ¿Vale? Pero de momento muy parecidas. Colores mejores en la Sony. Y a nivel de blooming, ahora vamos a ver escenas complicadas. Es que no hay blooming en ninguna de las dos, ¿eh? Trabajazo de Sony este año, os lo digo. Fijaos aquí. Nada de blooming en ninguna de las dos. No. Blooming como tal no existe. De momento en estas demos no soy capaz de verlo. Veo más puntitos brillantes en la Sony. Con lo cual recibe mejor los detalles especulares en la Sony. Bueno, estamos en una demo, en este caso una demo de Sony. Aquí, para que veáis lo que es la tonalidad, la cámara lo capta bastante parecido, pero si yo me fijo en la realidad, en el agua y en el cielo, el color de Sony es correcto y el de TCL sigue tendiendo hacia el azul, ¿vale? Para que veáis lo importante que es tener bien ajustado el balance de blancos. Luego, detalle número 2. Según la escena brilla más una u otra. Por ejemplo, en la escena anterior me parecía que estaba mejor representado el brillo, pequeños elementos brillantes de la demo anterior, pero aquí, por ejemplo, la cámara no sé cómo lo capta, se ven igual de definidos ambos detalles, pero brilla más en la TCL, ¿vale? Lo que pasa es que ese exceso de azul modifica todo el tiempo la experiencia un poco, digamos. Se podría igualar, como digo, en la TCL bajando 12-14 puntos al azul, pero es que depende de cada unidad. Entonces, a lo mejor la vuestra tenéis que bajar 4 solamente, y si bajáis 14 estropeáis la colorimetría, con lo cual o se calibra con sonda o estas teles no se pueden ajustar, digamos, más allá de lo que veis aquí. Además, tampoco parecería justo que una estuviese calibrada y la otra no. Con lo cual, vamos a seguir. Está como constantemente levantada la curva EOTF, la TCL, aunque las mediciones con los ajustes que tengo es correcta, pero me da a mí que incluso así sigue mapeando la señal y eso es lo que hace que se vea un pelín como lavada, ¿vale? En comparación con la Sony. A nivel de brillo, ya os diría, yo creo que si la ponemos lado a lado, poca gente podría decir cuál brilla más. Un poquito más la TCL en general, en elementos, por ejemplo ahora los neones, sí brilla más la TCL, sí. Pero no es una diferencia dramática, es bastante complicado de discernir. Pero lo que sí noto bastante es el mapeo tonal de la Sony. Ahí sí que yo siempre he dicho, en todas las reviews, que me pareció siempre el mejor mapeo tonal para implementar el HDR y lo sigo pensando. Aquí se nota la diferencia a favor de TCL en brillo, aquí se puede ver. Pero vamos, bastante cerca ambos televisores. También tened en cuenta que la Sony vale el doble, con lo cual, pues bueno, son detalles que tampoco son muy importantes, tampoco son muy notables, a no ser que pongáis tele lado a lado, pero si las pongo como es el caso se nota, ¿vale? Bueno, antes de pasar al contenido real, quería ver esta demo, porque es una demo muy buena para ver el blooming. Y, a ver, que me tengo que poner justo en el centro, porque si no, sabéis que la tecnología Full Array, en cuanto pones de lado, de momento muy bien. Aquí podéis ver la diferencia de tonalidad de color. Fijaos como el rojo de la derecha es más tirando hacia el rojo del cine, ¿no? He pausado el vídeo un segundo y se me ha como desactivado el local dimming de la TCL. Me ha empezado a meter un brillo bestial
y luego al volver a cambiar el modo de imagen al deportes y volver al cine, por ejemplo, se me ha vuelto a poner bien. No sé, un bug tonto. Comentaba, la colorimetría se sigue notando. Aquí ninguna de las dos teles tiene blooming. Aquí puede brillar un poco más la TCL, creo que lo podéis apreciar. Y ahora viene una escena súper complicada, que es la que usamos en las dos teles, creo, del unboxing. Que es... Sí que noto un poco... No, es que son iguales. Voy a decir un pelín mejor la TCL a nivel de negros, pero son muy parecidas, ¿eh? Pero que muy parecidas en el control del blooming y de contraste a nivel negros, ¿eh? Una auténtica pasada. Aquí es una escena que está todo el tiempo brillando todos los elementos pequeñitos, ¿vale? Y curiosamente aquí brilla más la Sony, porque no baja tanto el brillo de elementos pequeños, ¿vale? Y en esta escena en particular sí que tiene más blooming la Sony, ¿vale? Se nota, por ejemplo, en el elemento de la derecha. Yo si os pongo la exposición en manual lo podéis ver, ¿vale? La tengo a tope, pero si os fijáis alrededor de los objetos, en la Sony sí que tiene como una especie de halo, que es muy sutil, no tiene nada que ver con el blooming de hace unos años, pero en la TCL no existe directamente. Con lo cual, aquí un mini punto a favor de TCL. Por contra, los elementos brillantes brillan más en la Sony, probablemente por eso tengan un poquito más de blooming. Ya son dos formas de implementar la tecnología. Bueno, contenido Dolby Vision, ¿vale? Primeros ajustes en oscuro, y como veis no tengo nada raro puesto, todo en alto, y la configuración en la TCL es exactamente la misma que siempre. Y en el caso de Sony, hay que utilizar Dolby Vision brillo porque el oscuro está roto. Fijaos que es extremadamente oscuro, ¿vale? ¿Lo veis? Hay que utilizar el brillo y ajustarlo a través de aquí con una serie de parámetros, como es, por ejemplo, poner en el mapeador de tonos en gradación preferida, aunque no tenga mucho sentido, ¿vale? Esto tiene que estar en alto, por cierto. A ver, vamos a mirar que esté todo bien. Dolby Vision brillo, máximo 90-0. No, esto tiene que estar en gradación preferida, ¿vale? Veis que baja un pelín el brillo, porque el brillo, Dolby Vision brillo es demasiado brillante. Esto en alto, esto en alto, y lo demás... Exacto, lo demás viene todo perfectamente bien, ¿vale? Y esto tiene que estar en experto 1. Vale. Pues bueno, diferencias. Fijaos cómo la TCL sigue mostrándome más detalle en sombra del que debería, ¿vale? Vamos a tener que volver a poner aquí esto en 49. Fijaos la diferencia. ¿Lo veis? Esto es lo que está matando a la tele cuando la comparativa está en 50. Y aún así, la tonalidad es diferente, es más verdosa en la Sony y más azulada, que raro, en la TCL, ¿vale? No sé si podemos ver este trozo por copyright, pero fijaos, por ejemplo, el pelo de Geralt en la Sony es casi verde y en la TCL es casi blanco. El exceso de azul, según qué escenas, mata mucho lo que es la creatividad del director, ¿no? En contenido real hemos puesto Capitán América Civil War. Como veis ahora la imagen es muy parecida, brilla un poquito más en la TCL y se sigue viendo más lavada, ¿vale? Bastante más lavada. Fijaos el traje del Capitán América, por ejemplo, voy a bajar el volumen a esto. Los detalles especulares brillan más también y la tonalidad de color es mucho más correcta en Sony. Podéis ver ese tono como tirando como al amarillo, verde, ¿vale? Fijaos, por ejemplo, el suelo, que es más correcto, ¿vale? En la TCL sigue tirando hacia el azul. Las bandas negras son completamente negras en ambos televisores. El movimiento es muy parecido. Aquí punto muy positivo a favor de TCL, porque lo hace súper bien con el movimiento este año, ¿eh? Déjame mirar a ver si consigo ver, porque esto está todo correcto. Lo veo bastante más lavado. Vale, esto tenemos que ponerlo en 49, hemos dicho, para que se parezca más. Ahora sí. Ahora se parece bastante más. Es que lava bastante la curva, incluso con los ajustes recomendados por Agupasión. Hay que bajarle a 49 porque si no se ve demasiado lavado. Así se parece mucho más, ¿vale? Brilla más la TCL, aquí sí. En contenido real podéis ver cómo brilla más. Aquí hay una escena que me gusta para usar, a ver si lo conseguimos parar. Que es cuando Spider-Man salta por el aire. Aquí. ¿Vale? Fijaos el elemento brillante de entre nubes. En la cámara no se aprecia o no se aprecia tanto, pero aquí sí que brilla más en la TCL, ¿vale? Se nota rápidamente. Si veis como una especie de bandas negras pasando en la Sony, eso es el backlight que utilizan ellos. No resta brillo, pero ayuda a mejorar el movimiento. Lo que pasa es que la cámara lo capta, en la realidad lógicamente no se ve. Tonalidad de color mucho más correcta en la Sony, fijaos esa tonalidad cine de las nubes, del azul y demás, y vuelvo a insistir, tonalidad excesivamente azulada en la TCL.
Si alguien se pregunta cómo se vería, ¿vale? Pues simplemente, si nos vamos aquí, esto solamente, insisto, no lo hagáis porque vais a empeorar la imagen porque no sabéis el valor exacto. Si yo voy aquí, ¿vale? Y le doy a la ganancia del azul y lo bajo 14 puntos más o menos, que es lo que me dio mi unidad, fijaos cómo se parecen muchísimo más las dos teles. ¿Lo veis ahora cómo son muy parecidas? Quizá en menos 12 sea el punto exacto. Y podemos probar, por ejemplo, este trozo de película así para que veáis que lo que es la colorimetría siempre se puede arreglar con una calibración profesional con sonda, ¿vale? Y bueno, en detalles especulares, muy parecidos. Mapea mejor, es decir, comprime mejor las altas luces la Sony cuando hay elementos pequeños, lo muestra como más definido, ¿vale? El elemento brillante en sí, pero tampoco es una diferencia muy grande y la TCL lo compensa en parte porque brilla un poquito más, con lo cual podéis elegir o mejor definición de los elementos brillantes o más brillo en el caso de la TCL. Digamos que es un empate en ese aspecto. Movimiento le daría un empate total, es muy notable cómo ha mejorado TCL en movimiento, que era uno de sus peores puntos el año pasado, y este año os digo que a nivel de Sony sin ningún problema. Escalado y procesamiento de vídeo sigue estando por detrás, como comentamos en la review, con contenido de baja calidad se nota. Quería grabaros un trocito a ver de Juego de Tronos, lo que pasa es que también en la cámara no vais a captar nada, tenéis que fiaros de mí un poquito. Y en cuanto a, como digo, a calidad del local dimming, pues le daría de empate. Porque es que depende, digamos que el local dimming con el mapeo de tonos en la Sony es superior, pero también es verdad que en algunas escenas tiene un poquito más que blooming, como de contaminación lumínica, por así decirlo. Mientras que la TCL no tiene, ¿vale? O sea que le daría otro empate. Muy difícil elegir una u otra. Bueno, chicos, estamos, como decía, en Juego de Tronos. He tenido que poner la gamma en 3, como veis, porque si no sigue siendo demasiado brillante. E incluso así, como veis, la saturación sigue siendo mejor en Sony, porque la gamma está mejor, ¿vale? Ajustes de brillo, aquí está. Veis que tengo la gamma en 3, la podría poner en 4, ¿vale? Va mejorando, pero sigue estando demasiado lavada. Entonces, mejora, pero no es lo suyo. Quizá en 3 con nivel negro en 49, ¿vale? Aquí ya la cosa mejora bastante. Veis cómo todo lo que estoy comentando se quita en el 90% del tema, porque al estar levantado ese nivel negro, vemos toda la porquería que no deberíamos ver de la señal, ¿vale? ¿Qué pasa? Que así se ve mucho más parecido a Sony, pero se come un poquito de detalle en sombra. Por ejemplo, la oreja de John en la Sony se puede llegar a ver, en la TCL se ve muy vagamente, con lo cual yo personalmente lo dejaría así. Es un sacrificio que estoy dispuesto a correr por ver la imagen como toca, ¿vale? Digamos que vemos el 90% de detalle en sombra. Y ahora sí se parece muchísimo más y he dejado de ver toda la porquería que estaba viendo en la TCL que no era normal, ¿vale? O sea que es un tema de configuración y un tema de calibración. Aún así, se ve mejor la Sony, veis que está más saturado el color, retiene mejor los detalles de la pared, por ejemplo la trasera, y además sigue mostrándome menos ruido, pese a mostrarme más detalle en sombra, con lo cual aquí la electrónica japonesa sigue estando por encima de TCL, que es una de las cosas que tenía que mejorar, aunque ya digo que ha mejorado bastante, ¿vale? Pero al final la configuración más parecida, como veis, es gamma en 3, detalle de brillo, o sea, el ajuste de nivel negro en 49. Y el HDR igual, tienes que poner en 49. Fijaos aquí, la tonalidad está demasiado lavada en la TCL. Esto ocurre porque la tele no es capaz de retener la saturación cuando vamos bajando hacia niveles de tonalidades más negras dentro del balance de blancos, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, ahí es otro punto a favor de Sony. En señales SDR, con material comprimido, ha ganado Sony de largo, ¿vale? Y como veis, la imagen ahora se parece muchísimo. O sea, si os fijáis, a base de ajustar, puedes dejar un televisor, si es bueno, de base, muy parecido al otro. Entonces ahora ya podemos empezar a ver las diferencias a la hora de implementar ambos tecnologías. La nitidez de la Sony es bestial, o sea, lo del chip XR es para quitarse ese sombrero porque la verdad es que es una pasada. Por ejemplo, aquí todas las roquitas, todos los detalles finos lo puedo discernir en la Sony, y la TCL pues se ve más normal, como una tele normal. Ahí el chip XR es muy bueno. En cuanto ahora a detalle especular y demás, se ven muy parecidos. Se ve un poquito más brillante la Sony porque recordad que está en modo Dolby Vision brillo con ese ajuste especial que tampoco sigue la norma 100%. Digamos que aquí la norma sigue la TCL, curiosamente. ¿Vale? Si pongo el Dolby Vision oscuro en la Sony se ve demasiado oscuro. Sony tiene o demasiado brillante o demasiado oscuro. No tiene un modo implementado bien, con lo cual también es un punto en contra para Sony. No tenemos un Dolby Vision correcto. Tenemos uno que se pasa y uno que no llega. O así ambas teles se parecen mucho ahora, como veis.
brilla más la TCL, por ejemplo aquí el sol brilla bastante más. Con lo cual más o menos los nits que os he dicho son los correctos, ¿vale? Unos 2200 en el caso de TCL y unos 1600 en el caso, 1600 en el caso de Sony. Vamos con una demo súper espectacular que salió en su momento, que es la de Jazz de LG. Aquí, ahora que hemos configurado bien la TCL a base de estar comparando, son casi dos clones, se ven muy parecidas, muy parecidas por no decirlo exactamente igual. Aquí, por ejemplo, sí, se ve un poquito más de blooming en la Sony. Entonces, las conclusiones que llego son las que se está comentando con vosotros, por eso me gusta hacer los vídeos como, digamos, como en falso directo, ¿vale? Yo pongo las teles aquí y voy reaccionando en tiempo real sin haberlas probado previamente juntas, porque es la forma más sincera de poder hacer una comparativa y trasladar lo que estoy viendo. Entonces, si ajustamos bien la TCL, que ahora tendré que modificar el artículo de mejores settings, se parece muchísimo a Sony. Pero, por ejemplo, escenas como esta, la cámara no lo capta, sigue habiendo un poquito más de blooming en la Sony, ¿vale? En la TCL sigo sin ver blooming en ninguna escena. Básicamente no tiene. La Sony que podría competir en ese aspecto con TCL sería la Bravia 9, ¿vale? Lo que pasa es que esa vale 4 veces más lo que pide TCL por la tele. Aspecto de electrónica. Una vez bien ajustado el SDR, como hemos acabado haciendo, sigue siendo mejor Sony en ese aspecto, ¿vale? En SDR la imagen es más nítida, tiene menos ruido, tiene menos compresión, tiene menos posterización, las gradaciones y la saturación de color sobre todo se retienen mucho mejor en el caso de Sony, aunque TCL, como digo, ha ido mejorando año tras año y lo hace bastante decente, pero tenéis que ajustarlo bien, como habéis visto, y os recomiendo que paséis por el artículo, que no el vídeo, de mejores settings porque lo rectificaremos. Y luego a nivel de colorimetría general también viene mejor Sony de fábrica. Vale, esta escena es la que quería pausar antes, que estaba comentando, vamos a poner la exposición en manual, porque... ¿vale? Lógicamente está sobreexpuesto, pero fijaos, la Sony, ¿veis? El fondo negro no está tan distante de cómo se ve en la cámara como lo veo yo. Aquí, por algún motivo, el local dimming es como si no funcionara. En la TCL, el negro de atrás es negro prácticamente perfecto y se ve bastante mejor. Y bueno, pues he puesto esta demo que es bastante chula, tiene fondos negros, tiene mucho brillo, tiene mucha resolución. Es un ejemplo de lo que podemos ver en el mundo HDR. Y la verdad es que ambas teles son impresionantes, pero sigo notando, en la cámara no se nota, pero sigo notando que la Sony levanta un poco el nivel negro cuando en lugar de ser negro profundo, tiene como esa tonalidad de gris. También puede ser que sea por el panel, ¿vale? Es como un panel como semimate raro y cuando tiene mucho brillo le pasa un poco como a la Samsung S95B, que el panel no lo ves negro porque es mate, ¿vale? Mientras que la TCL es glossy, entonces favorece un poco el contraste. Son dos teles espectaculares, ¿vale? O sea, la palabra es esa, espectaculares, se ven muy bien las dos. No creo que nadie esté descontento, se compre la que se compre. Y bueno, pues el resumen ya lo habéis escuchado antes. Son que se ven muy bien, pero que muy bien. Hay que ver lo que ha llegado a mejorar la tecnología mini LED. Sí. Más que blooming, lo que comento de la pantalla creo que puede ser el tema de la pantalla mate, ojo. Porque es que es como uniforme, no es que tenga blooming, sino que todo el negro del fondo se ve exactamente igual y no parece que emane luz, sino que parece que es como la luz de mi sala, y mira que estoy a oscuras, que hace que el negro se levante. Entonces me suena mucho a lo que le pasaba a las QD OLED y sobre todo a la S95B. Curioso, cuanto menos. Dicho esto, si alguien se compra la Bravia 7 para HDR va a disfrutar como un enano. Que nadie crea que va a ser una tele mala en HDR porque es espectacular también, espectacular en HDR. Y espectacular en todo lo demás. Lo único es que eso sí es más cara. Tenéis que pagar bastante más dinero por tener en HDR una experiencia muy parecida a TCL. Si alguien valora, como decía antes, el tema del SDR, el tema de las películas más antiguas, el tema de ver contenido, por ejemplo, de Max que esté en 1080, ver mucho YouTube, cosas de estas que están comprimidas, agradecerá el extra de Sony, ¿vale? Ahí ya cada uno tiene que valorar el esfuerzo económico a hacer, si le compensa, si no le compensa, si prefiere esperarse a un día que tenga ofertas o no. Y luego también es muy importante, creo, para la gente que no vaya a calibrar profesionalmente su televisor, la Sony viene muy bien ajustada. Aquí sí se nota bastante el negro, bastante. Curioso. Y creo que es por lo que he dicho del mate, sí. Cuanto más lo veo, más cuenta me doy. Lo que decía, si alguien no calibra profesionalmente su televisor, probablemente con la Sony esté contento tal cual llega, si está bien configurada, que veréis el próximo vídeo que es el de ajustes de la Bravia. Y en el caso de TCL, si queréis ver la imagen bien, es imperioso calibrarla con sonda, porque es que si no, ya habéis visto aquí en directo, incluso yo, que la tenía medio ajustada, seguía viéndose mal en comparación con Sony. Ha hecho falta retocar los ajustes que habíamos publicado antes para que se vea como debería. Con lo cual, lo he dicho, sin una calibración con sonda no vais a poder sacar
no ya al máximo potencial, sino una imagen que yo considere que se vea bien. Una vez hecho, si os fijáis, la colorimetría es muy parecida. El brillo medio de la escena, que es lo que llamamos la curva EOTF, es muy parecido. Y ahora sí es una tele que se pueda medir tú a tú con la Bravia, con las ventajas que tiene tecnológicamente TCL, ¿vale? Lo que le falta a esa marca, en mi opinión, es seguir avanzando en electrónica, que eso se consigue con los años de experiencia, patentes, chips de mejora de imagen, escalado, entender cómo funciona el croma y el subsampling, todo este tipo de cosas que las japonesas llevan muchos años de ventaja, ir poco a poco cada año mejorando hasta el punto de que lo va a llegar un momento que lo va a superar o igualar, ¿vale? Ahora, tecnológicamente, la TCL tiene más tecnología, tiene más mini LED, tiene mejor implementación del local gaming, tiene tecnologías punteras en la serie X, ¿vale? Porque sí, la Bravia 9 seguramente supera la C855, pero es que la TCL tiene la gama X, que es con la que se debería medir la Bravia 9. Con lo cual, pues bueno. Como digo, dos pedazos de televisores. Y por cierto, que no lo he dicho, creo, la Bravia 7 me ha parecido una mejora muy grande. La X95L ya fue buena tele, pero este año está un paso bastante por encima, en mi opinión, está por encima de la X95L. Y la Bravia 9 tiene que ser un espectáculo. O sea, en parte entiendo por qué Sony no ha querido meter otra QD OLED este año, porque las mejoras en OLED este año son bastante pírricas, pero es que el mini LED, comparáis un mini LED de hace 2 años con un mini LED de ahora, no tiene nada que ver, parece otra tecnología totalmente diferente. Lástima de ese panel semimate que mata las escenas y contraste cuando hay elementos brillantes, que creo que le está pasando, porque esta tele con un panel glossy hubiese quedado mucho mejor, creo yo. Así que nada más, chicos, espero que os haya gustado, como digo. Si es así, manita arriba para mostrar vuestro recibimiento, dale click a la campanita que vendremos con el próximo vídeo que será el mejores settings de la gama para la gama Sony Bravia de 2024. Y tenemos 2 teles más todavía para hacer unboxing y hacer reviews, con lo cual se nos están juntando todas aquí. Pero bueno, que tenéis vídeos para aburrir, así que como siempre, si os gusta, manita arriba y sobre todo dale click a suscribiros para intentar aumentar la base de suscriptores, que YouTube nos posicione mejor, que las marcas nos dejen más teles y es todo un círculo que hacéis posible vosotros. Así que desde aquí me despido de todos vosotros, chicos, muchísimas gracias por vuestra atención y vuestra visita y nos vemos en el próximo vídeo.